saludo al iniciar la actividad orientadora número 6 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los medicamentos capaces de modificar la secreción ácido péptica y la motilidad del tracto gastrointestinal, que pueden ser empleados en el tratamiento de la gastritis, úlcera péptica, vómitos, diarreas o estreñimiento. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema digestivo a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento de la úlcera péptica a partir de sus características farmacológicas. Interpretar el uso de laxantes, antidiarreicos y antieméticos en la práctica médica, partiendo de su mecanismo de acción. En la semana anterior estudiamos los fármacos empleados en el tratamiento del dolor. Conocimos las diferencias en las indicaciones de antiinflamatorios no esteroideos, hipnoanalgésicos y anestésicos locales, basadas en el tipo de dolor y las características del medicamento. También se abordaron los broncodilatadores y antiinflamatorios más usados en el tratamiento del asma bronquial, así como las indicaciones precisas de antitusivos, expectorantes y mucolíticos. La esofagitis por reflujo, ulceración gastroduodenal y la gastropatía por antiinflamatorios no esteroideos se engloban bajo la denominación de enfermedades relacionadas con el ácido, ya que están caracterizadas por la aparición de lesiones úlcero-erosivas en las porciones de la mucosa digestiva bañadas por el ácido gástrico. La secreción ácida gástrica es controlada por un conjunto de mediadores endógenos capaces de activar o frenar las células parietales. Entre ellos destacan la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Cada una de estas sustancias actúa sobre receptores específicos localizados en la membrana de la célula parietal, asociadas a la proteína G. Se admite un efecto sinérgico entre las acciones de la histamina, la acetilcolina y la gastrina. Esta potenciación está causada por la interacción de los dos sistemas de transducción, el calcio y el AMP cíclico, lo que conlleva a la activación de la ATPasa localizada en las células parietales de la mucosa gástrica y que promueve el intercambio entre el potasio y el hidrógeno, aumentando así la concentración de iones hidrógenos en el tubo digestivo. En la etiopatogenia de la enfermedad ulcerosa se invoca un desbalance entre factores agresivos para la mucosa gastroduodenal y los mecanismos locales de defensa. Los mismos son factores protectores como el flujo sanguíneo, secreción de moco y bicarbonato, restitución celular inmediata, capacidad cicatrizante, permeabilidad mucosa a hidrógeno, prostaglandinas E2 y prostaglandinas I2, y factores agresores como secreción ácida gástrica, Helicobacter pylori, ácidos biliares, pexina, antiinflamatorios no esteroideos, café y alcohol. Los fármacos antiulcerosos son aquellos empleados en situaciones patológicas relacionadas con la secreción ácida gástrica. Así tenemos antagonistas de los receptores H2, cimetidina, ranitidina y famotidina. Actúan al antagonizar de forma competitiva los receptores H2 para la histamina. Inhibidores de la bomba de protones, omeprazol y lansoprazol.
Estos antagonizan de forma irreversible la ATPasa hidrógeno-potasio o bomba de protones. Antimuscarínicos: pirenzepina, que antagoniza al receptor muscarínico M1. Además tenemos a los antiácidos: bicarbonato de sodio, trisilicato de magnesio, hidróxido de aluminio o de magnesio, que actúan por antagonismo químico al neutralizar la acidez del contenido gástrico. Pueden ser promotores de mecanismos de defensas de la mucosa como las prostaglandinas. Protectores de la mucosa gástrica: misoprostol, sales de bismuto y sucralfato. Fármacos para la erradicación del Helicobacter pylori, agente infeccioso que requiere ser tratado con antimicrobianos como tetraciclina, metronidazol, amoxicilina o claritromicina. Los fármacos más utilizados en el tratamiento de la úlcera péptica, junto al tratamiento erradicador por haber demostrado en ensayos clínicos controlados eficacia y seguridad, son los antihistamínicos H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Los primeros reducen la secreción de ácido estimulada por histamina, gastrina y acetilcolina. Disminuyen el volumen total del jugo gástrico, reducen la secreción del factor intrínseco, no modifican vaciamiento gástrico, secreción pancreática ni presión del esfínter esofágico inferior. Los inhibidores de la ATPasa hidrógeno-potasio reducen significativamente la capacidad de secreción ácida. Otro grupo de fármacos utilizados son los protectores de la mucosa gástrica. En medio ácido forman una capa protectora insoluble que se une tenazmente a la superficie ulcerada, elevando así el pH local y favoreciendo la precipitación selectiva en la superficie ulcerosa. Además, el subcitrato de bismuto tiene una débil acción antimicrobiana para el Helicobacter pylori. Durante el estudio independiente debes revisar en el libro de texto y materiales complementarios incluidos en el CD las características farmacocinéticas, principales usos terapéuticos y reacciones adversas más frecuentes de los fármacos antiulcerosos. La constipación es un problema clínico frecuente, difícil de definir o de cuantificar, ya que depende en buena parte de los hábitos dietéticos y cultural de una persona. Antes de instaurar la terapéutica se debe determinar la causa que la origina, si la hay. El tratamiento farmacológico es solo un complemento que actúa, por lo general, de manera sintomática. Los fármacos utilizados se denominan laxantes o catárticos, al estimular la peristalsis de grandes segmentos del intestino delgado o grueso, favorecen la defecación. En razón de su mecanismo de acción, los compuestos laxantes se pueden clasificar en formadores de bolo, psyllium y metilcelulosa, lubricantes o suavizantes, glicerina y aceite mineral, laxantes osmóticos, sales de magnesio y sodio, sorbitol y lactulosa, laxantes estimulantes, lacén, cáscara sagrada, bisacodilo y aceite ricino, otros como neostigmina y naloxona. La principal reacción adversa de los laxantes es el abuso. Deben utilizarse por cortos periodos, no más de una semana, ya que el uso crónico puede producir dependencia, flatulencia, dolor de tipo cólico, colitis espástica, alteraciones hidroelectrolíticas como depresión de sodio y potasio y deshidratación, aldosteronismo secundario y mala absorción. Los laxantes no se utilizarán rutinariamente. Recuerda que una dieta equilibrada con una ingesta adecuada de líquidos y fibra puede ser suficiente. Solo se indicarán
en situaciones que justifiquen su empleo, como pacientes encamados, pacientes que deben evitar esfuerzos defecatorios, pacientes con hemorroides o fisuras anales, preparación para intervención quirúrgica o exploración radiológica intestinal, estreñimiento por opioides o anticolinérgicos. Las principales indicaciones de los laxantes, según grupos farmacológicos, son formadores de bolo, estreñimiento simple asociado a diverticulosis de colon y embarazo, suavizantes, hemorroides y fisura anal, estimulantes, evacuación intestinal inmediata, preparación quirúrgica y exploración intestinal, fases iniciales después del tratamiento del impacto fecal. Las contraindicaciones más importantes de este grupo farmacológico son dolor abdominal no diagnosticado, enfermedad inflamatoria aguda del intestino, obstrucción intestinal, deshidratación grave y hemorragia rectal. Durante décadas, la terapéutica farmacológica de la diarrea estuvo dirigida a disminuir la motilidad intestinal. En ocasiones, se aplicaban también diversos agentes antimicrobianos. Pero en la actualidad, el objetivo prioritario es restablecer la secreción y absorción y aliviar o tratar las consecuencias hidroelectrolíticas y nutritivas. Solo en segundo lugar, y si la situación del paciente lo aconseja, se indicarán fármacos antidiarreicos y en algunos cuadros específicos se prescribirán los antimicrobianos. Por último, recuerda que la rehidratación oral no suprime o interrumpe la diarrea, pero constituye el elemento terapéutico más importante en el tratamiento de las diarreas agudas. Como fármacos antidiarreicos propiamente dichos y en función de sus mecanismos fundamentales se clasifican los siguientes. Modificadores del transporte electrolítico, como el ácido 5-aminosalicílico, los glucocorticoides y el succinililato de bismuto. Inhibidores de la motilidad gastrointestinal, ahí tenemos los opioides como codeína, loperamida y difenoxilato. Y los anticolinérgicos. Antibacterianos específicos. Inhibidores de la liberación de hormonas prosecretoras como octreotida y somatostatina. Absorbentes y astringentes, caolín y pectina. Los opioides pueden provocar reacciones adversas como náuseas, mareos y otros síntomas centrales, dolor abdominal de origen difuso y estreñimiento marcado. En adultos, sus efectos centrales son mínimos, pero en niños pequeños pueden causar cuadros de intoxicación central. Las reacciones adversas de los anticolinérgicos son las características del grupo: sequedad de la boca, constipación, retención urinaria, entre otros efectos derivados del bloqueo de receptores colinérgicos. En cuanto al succinililato de bismuto, deben vigilarse sus posibles efectos secundarios, las reacciones alérgicas y hemorragias gastrointestinales del succinililato, la neurotoxicidad del bismuto, y es preferible no utilizarlo en niños. El ácido 5-aminosalicílico y los glucocorticoides son los fármacos de elección en la enfermedad inflamatoria crónica idiopática. El succinililato de bismuto es útil en la diarrea del viajero. Los opioides y anticolinérgicos constituyen una forma de tratamiento exclusivamente sintomático de la diarrea. Por lo tanto, no deben sustituir al tratamiento de la enfermedad causal, ya sea infecciosa, inflamatoria, neoplásica o malabsortiva. Solo en casos extremos, si las circunstancias personales lo aconsejan, está indicado su uso moderado. Octreotida y somatostatina se utilizan en la diarrea del síndrome carcinoide, insulinomas, gastrinomas o en fístulas gastrointestinales y pancreáticas. De forma general, se contraindica el uso de los antidiarreicos en los niños, y los opioides se evitarán además en las exacerbaciones de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. El vómito es un complejo proceso de naturaleza preferentemente refleja, que puede ser desencadenado por diversos estímulos.
periféricos como la estimulación del istmo de las fauces o la irritación tóxica, centrales como la excitación del centro del vómito, tumores o meningitis. El control del vómito se ejerce en el sistema nervioso central, a nivel del centro del vómito y de la zona de gatillo quimiorreceptora. Son varios los neurotransmisores implicados en la producción del vómito, dentro de los que se encuentran acetilcolina, histamina, 5-hidroxitriptamina o serotonina y la dopamina. Teniendo en cuenta la explicación anterior, los fármacos antieméticos se clasifican en antagonistas de receptores dopaminérgicos D2, benzamidas sustituidas como la metoclopramida, butirofenonas como droperidol y domperidona, fenotiacinas como la prometacina. Antagonistas de receptores para la serotonina 5-HT3, ondansetrón y granisetrón. Otros, como los esteroides, la dexametasona, las benzodiazepinas como el lorazepam, los cannabinoides como la nabilona y antihistamínicos H1 como el dimenhidrinato. La metoclopramida es una benzamida prototipo de los fármacos antieméticos y proquinéticos, que puede provocar reacciones adversas como inquietud, mareo, insomnio, ansiedad frecuente en ancianos, efectos extrapiramidales como distonía y parkinsonismo, y otros efectos como galactorrea, ginecomastia, impotencia y trastornos menstruales. Los antagonistas 5-HT3 como el ondansetrón son generalmente bien tolerados y poseen un excelente perfil de seguridad. Se han reportado reacciones adversas como cefalea, mareos, estreñimientos y sensación de fatiga, pero dadas las situaciones en que se emplea, es difícil relacionar alguno de estos síntomas con el fármaco. Se recomienda no administrar a pacientes con QT prolongado. A dosis convencionales, la metoclopramida suele controlar los vómitos del postoperatorio, los relacionados con diversos procesos digestivos agudos, los que acompañan a los ataques de migraña, donde puede ser de elección por facilitar el tránsito gástrico, y los causados por fármacos como los opioides, digitálicos o la tiofilina, a dosis elevadas en los vómitos secundarios a citostáticos. La utilización fundamental de los antagonistas 5-HT3 es en la prevención de vómitos y náuseas causados por la medicación citotóxica, solos o asociados con los glucocorticoides con los que se ha descrito un efecto sinérgico. Durante el estudio independiente, no olvides revisar otras características de los fármacos que modifican la motilidad gastrointestinal. Se reporta el uso de las plantas medicinales en afecciones del sistema digestivo, como antiulcerosos, aloe vera, sábila y vid enfilosa, romerillo. Con efecto laxante, Tamarindus indica, tamarindo, y Cassia fístula, caña fístula. Con propiedades antieméticas, Zingiber officinalis, el jengibre. Con efecto antidiarreico, Matricaria recutita, manzanilla. Maranta arundinaceae, el sagú. Y Psidium guajava, la guayaba. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas útiles en estas indicaciones. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. En el tratamiento de la úlcera péptica, se utilizan los antisecretores como antagonistas H2 e inhibidores de la bomba de protones, los protectores de la mucosa y antimicrobianos en la terapia erradicadora del Helicobacter pylori. Los laxantes y antidiarreicos no se utilizarán rutinariamente, solo se indicarán en aquellas situaciones en las que el beneficio supere los riesgos. La metoclopramida y los antagonistas 5-HT3 son los fármacos más utilizados en el tratamiento de los vómitos relacionados con diversos procesos patológicos, así como los inducidos por otros medicamentos. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora estudiaremos los fármacos antimicrobianos,
de gran utilidad en el tratamiento de enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, digestivas, urinarias o del sistema nervioso.